Buen día, bienvenidos a su clase 3. Seguimos en la construcción de sistemas de gestión de energía en esta apasionante maestría de sustentabilidad. Bueno, y estamos verificando, esta es nuestra segunda parte de la unidad 4 en nuestra planificación energética. En la primera parte, pues, hicimos énfasis en la parte del uso de la energía, reconocer nuestras variables, cómo estamos utilizando esas energías a partir de las variables, nuestras identificaciones internas y externas y analizar el uso y consumo de la energía. Ahora, bueno, vamos a verificar los subtemas de identificación de las áreas de uso significativo hacia el consumo, la línea base de energía, indicadores energéticos, los KPIs, que es pues esta parte de identificación y, bueno, objetivos, metas y planes de acción. Bueno, esta lista de inventario, los que estamos viendo en nuestra pantalla, ¿se acuerdan? Que debíamos de identificar, pues a través de esa identificación vamos a tener las áreas de oportunidad precisas para que nuestro proceso no ocurra con mucha inestabilidad y eso no haga precisamente un colapso en la parte económica. Lo que nosotros queremos o buscamos es ese retorno de inversión, que se esté ocupando de manera correcta esos costos y bueno, y también las partes ambientales, pues ir haciendo la reducción precisa de las emisiones, bueno, de acuerdo a lo posible en nuestros procesos, porque como se van a ir identificando ciertas características y propiedades y reconociendo, pues poco a poco se van a ir haciendo las partes de las mejoras. Y eso va a ser, habíamos comentado, bajo la toma de decisión, porque tenemos que observar, bueno, cuál nos interesa primero, a cuál le vamos a dar esa prioridad para convertirla y insertarla dentro del plan de acción en su área de oportunidad. De acuerdo, recordemos a los objetivos y metas que hayamos nosotros trazado, ¿no? Entonces, se puede tomar una decisión para la priorización con uno o varios de los ejemplos que estamos viendo en este listado de criterios para priorizar oportunidades, lo que va a resultar en métodos, pues, confiables para hacer precisa esa toma de decisiones. Una vez que se han realizado los estudios del inventario sobre las oportunidades de mejora, pues puede ir procediendo a una investigación pues ya a mayor detalle. Así que es importante que el inventario de oportunidades sea revisado por la alta dirección para ir tomando las decisiones correctas con base a ello, sobre esas medidas precisas que van a ser implementadas. Así que el requisito de tener en cuenta el uso significativo, esa palabra también la vamos a estar repitiendo, significativo de la energía, pues se ha hecho más específico con esta línea que marca la ISO 50001 y en su revisión, así que las áreas significativas se deben de identificar en los procedimientos que hemos pasado para considerarse ahora, a partir de ahora, ya con detalle para cada área que se debe determinar, ¿no? Entonces, las personas con relevancia energética, su rendimiento energético, por ejemplo, y las variables relevantes. Entonces, por eso o por ello es que hablamos precisamente de prioridades. La identificación de las áreas en sus usos significativos y consumo de energía, pues se refiere al proceso de identificar
pues las áreas dentro de la organización donde se utiliza una mayor cantidad de energía y donde se concentra el consumo energético más relevante. Recordemos que esa va a ser nuestra línea del costo. O sea, hacemos un pago, pero ¿cómo lo estamos aprovechando? Este proceso es fundamental en el contexto preciso de esta gestión de la energía, ya que va a permitir o nos va a dar precisamente la pauta a la organización de que no perdamos la perspectiva en el anterior video que yo les estaba comentando, para enfocar precisamente esos esfuerzos. Entonces, pues, no perder la perspectiva porque estamos en la medición. Así que ahí vamos a enfocar los esfuerzos y los recursos en las áreas pues, que deben de tener el mayor potencial de mejora en esos términos de eficiencia energética y reducción de los costos. Ahora, la norma distingue entre dos tipos de factores de influencia. Es importante diferenciar estas influencias variables y factores estáticos. Las influencias variables deben tenerse especialmente en cuenta en caso de que los sectores con gran consumo e indicadores de rendimiento energético que tengan esa parte del potencial. Ahora, los factores estáticos pueden conducir a un ajuste de línea a base energética en caso de algún cambio. Es decir, tenemos registros de comportamiento y tenemos nuestro espejo de línea base. Ahora sí que con base a ello, pues vamos a hacer modelos o comportamientos dentro de la organización. Por ejemplo, si vamos o se construye un nuevo edificio que se utiliza mucho la línea base en esas áreas, se añade un producto completamente nuevo a la cartera, por ejemplo, componentes de aluminio, o se reajusta una línea de producción al último estado de la técnica. Todo cambio es un factor estático que puede conducir a un ajuste en la línea base posteriormente, de acuerdo al área que le corresponda. Así que sigue siendo posible crear varias bases de producción dentro de la misma empresa. Es válido. Perdón. Algunas actividades van a involucrar la identificación de las áreas del uso significativo y consumo de energía. Así que van a estar incluidas los usos significativos de energía. Recordemos que son aquellos que tienen un consumo sustancial de importancia de la energía, si ofrecen ese alto potencial de mejora en el desempeño, por lo que son los puntos en los que la organización debe enfocar su trabajo de gestión. Algunas de las actividades que se van involucrando en la identificación de las áreas de uso significativas y consumo de energía van a incluir la evaluación de factores influyentes, la priorización de áreas de enfoque y el desarrollo de las acciones. Tenemos que observar cómo todo va de la mano. Ahora, toda la norma, como todas las normas, depende de la toma de decisiones, pero claramente que esa toma de decisiones va a ser el grado de importancia en donde se quiera realizar el estudio dentro del sistema de organización, sin perder el objetivo que vamos hacia optimizar los procesos. Por eso no se debe de perder en el camino y por ello se marcan hacia qué meta quiero llegar, los objetivos, es decir, cómo lo busco, cómo lo considero, para qué quiero esos resultados, mediante qué los voy a obtener, hacia quién va a ser dirigido y también, bueno, en qué año fue el estudio, ¿verdad? Porque también las fluctuaciones por energía eléctrica pues van cambiando con año. Así que es así como debemos o podemos llegar hacia esas partes de optimizar, ¿no? La identificación de las áreas del uso significativo, tanto del consumo de energía, pues va a ser un paso crucial en el proceso de gestión de la energía, ya que pues esto nos va a decir o nos va a proporcionar la base para la toma de decisiones en cuanto a esa parte de la información y la implementación de acciones efectivas
para ir a la mejora de la eficiencia energética. Y eso, bueno, nos tiene que colapsar en la reducción de los costos que van a ir asociados con el consumo de energía en una organización. Estos indicadores de desempeño energético son valores cuantificables de la organización completa o si solo se va a estudiar alguna parte de ella. Son relacionados y seleccionados para comprender, dar seguimiento, medir, analizar, implementar ese plan de acción y otras acciones que deben de estar relacionadas con la gestión de la energía. Así que estos indicadores conocidos como IDEN suelen expresarse mediante esa relación de unidades de energía sobre unidades de producción. Por eso les comentaba, estábamos en ese entendido que debemos comentar esas unidades, ¿verdad? No es adimensional, es dimensional. Y ver también si va a ser por superficie, si vamos a hablar de un servicio, si vamos a hablar de producción. Entonces, ahí tenemos algunas bases de representaciones. Y ahora vamos a platicar un poco sobre la línea de la base energética. Pues ello debe de tener un enfoque el desempeño, ¿verdad? Porque si no es fácil perderse en el camino. Y ese enfoque pues nos debe proporcionar esos datos de ese proceso para un mejor desempeño. Relacionar elementos que vayan a permitir a la organización, por un lado, conocer los indicadores para conformar cómo está actuando. Y cómo está actuando me lo va a decir la parte cuantificable de los resultados de la línea de la base de energía. Así que en estas flechitas, por un lado tenemos el desempeño energético, va a ser el resultado medible, que por un lado va a ir a la línea base energética, que va a tener ciertas características y va a tener esa identificación, y esos indicadores de desempeño que nos va a dar el valor cuantitativo. Y tiene precisamente una relación con esos indicadores, pues vamos a ver cómo está el comportamiento en cuanto a los resultados de la línea base y de ahí, bueno, de ese punto de partida, ver cómo nos podemos evaluar o qué podemos hacer en el área de producción, servicio, ¿no? Tal cual lo dice la norma. Proceso, producto, servicio, dice. Línea de la base energética. Bueno, aquí tenemos una parte del punto. Esto tiene que ver mucho también con las secuencias, ¿no? De cómo está llegando de punto a punto nuestra energía. Dice, vamos desde la energía de referencia hasta la energía que nos llega a nosotros de referencia ya ajustada. Entonces, hay una implementación del sistema de gestión. Tenemos por un lado un periodo de referencia y un periodo para optimizar esas cantidades que nos llegan. Así que esta referencia cuantitativa con la cual se compara el nivel de consumo y eficiencia de los usos de la energía en una organización es lo que llamamos la línea de base energética. Entonces la debemos reconocer como la referencia cuantitativa. Va a ser una comparación de consumo y eficiencia, es decir, cómo lo estamos utilizando, recordemos. Puede ser más de una línea, por supuesto, porque ya hablamos que por un lado podemos tener línea fría, por otra línea caliente, a lo mejor solo nos interesa de una oficina o de un punto, los llamados hot point, o sea, el punto de interés. Otra característica de la línea base es que es igual a identificar o a esa IDEN, los identificadores. Bueno, y es que puede representar diferentes niveles de complejidad y niveles dentro de la organización. Así que una de las primeras acciones pues es ir estableciendo periodos de tiempos adecuados que vaya representando ciclos operativos de trabajo dentro de la organización. Ok.
Así que los datos que vamos a vaciar y que bueno, están aquí en la pantalla, pues son datos de consumo de periodos anteriores o datos promedios de varios periodos, hasta una relación matemática consistente, claro, que contenga el consumo o eficiencia energética, pues en función de las variables relevantes que nosotros estemos identificando, es decir, nuestro interés. Así que cuando estas variables afectan, van a mover o van a hacer toda esa dinámica significativa del desempeño energético. Se requiere la normalización de los valores, se requiere que sean correspondientes a los datos para vaciarlos y que la línea de base sea fidedigna con el propósito de ir haciendo comparaciones con el tiempo, pero comparaciones fiables, bajo condiciones equivalentes. En otras palabras, bueno, la normalización va a permitir precisamente la modelación de los datos de consumo de energía con respecto a las variables relevantes. Cuando tenemos la línea base, bueno, pues ya podemos hacer juegos. Bueno, a lo mejor mi producción cambia, sobre todo en el área de alimentos, muchas veces sucede eso, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, en Navidad ellos producen, por ejemplo, más, no sé, voy a hablar de una empresa X, más horchata de coco, por ejemplo, o más jamaica en primavera, por ejemplo, y en verano que en invierno, ¿no? En invierno a lo mejor sea más horchata, no lo sé, es un ejemplo, pero tiene una línea base, así que puede ir a modelar o a cambiar sus variables para ver cómo se comportaría si, y bueno, ver si para nosotros eso es verdaderamente deseable en nuestra base de producción. Entonces, estamos viendo que si vamos hacia la mejora, pues vamos a poder revisar, pero vamos a poder definir límites, cuantificar flujos, cuantificar variables y cuantificar factores, ¿no? Entonces, si hay un movimiento de dinámica, pues podemos introducirlo a la base de datos para ver cuál será su comportamiento. Así que esa revisión de la línea de base debe realizarse cuando esos indicadores ya no reflejen el desempeño energético o existen cambios importantes en los factores y de acuerdo pues con un método predeterminado, ese compendio de características de la línea base pues va a tener resultados en su comportamiento. Y aquí estamos viendo características de la línea base energética y nos dice que va a ser una referencia pues cuantitativa, ¿verdad? Que va a contener datos que la van a estructurar y que van a ser fiables, recordemos ello, y relevantes precisamente para nuestro desempeño. Y va a establecer una forma hacia el seguimiento de una mejora, porque al cambiar una variable o una secuencia matemática, recordemos que, bueno, son variables dependientes y al hacer la tercera variable dinámica, pues lógicamente se van a colapsar las otras dos y vamos a verificar, bueno, ¿qué pasaría si en la línea de frío yo aumento porque voy a necesitar más energía en esta época o disminuyo? Entonces, ¿en cómo me voy a evaluar en cuanto a ese desempeño? Va a ser pues esas partes interesantes y para las que está creada precisamente la línea base. Este diagrama de flujo que va pues añadiéndose representa una propuesta para ir estableciendo la línea base y estos indicadores. ¿Cómo lo indicar? Pues es estándar 50006, pero todos se fijan es hacia la mejora. Y bueno, posiblemente no podamos mejorar, perdón, en el primer estándar que nosotros midamos, pero conforme vayamos teniendo esa practicidad, pues vamos a hacernos más actores de cómo utilizamos cómo damos el aprovechamiento a ese sistema de energía. Es decir,
cómo y qué tanto lo estamos utilizando y para qué, de acuerdo a las identificaciones que establecemos en la línea de base energética. Y nos van a dar resultados de ciertos gráficos. Aquí estamos viendo algunos ejemplos y dice que la primera es sin normalizar, ¿no? Hay algunos errores del cálculo de consumo o problemas o hubo cambios imprevistos. Entonces, al ver el gráfico, nos va, como tenemos un comparativo, bueno, pues ya vamos a ver cuál es la actual, cuáles serían mis expectativas con los nuevos datos que le estoy poniendo a través del tiempo. El tiempo va a ser una variable, aquí, una variable determinante, por supuesto. Por eso les hablaba algo en alimentos, ¿no? Para tener esa, poder visualizar, ¿no? Pero eso va a depender, por supuesto, de la producción, porque pues tampoco en la parte de producción, en la parte de servicios, en la parte de productos, pues nosotros no somos estáticos, ¿cierto? Ajá. Entonces, nos vamos hacia los indicadores. Ahora, en otra palabra, se expresa que esta parte medible, pues lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, de este modo debemos de fijar hacia dónde vamos a dirigirnos ahora con la línea base, cuáles van a ser mis nuevos objetivos y cómo voy a medir ese rendimiento. Así que esto solo tiene sentido si los niveles alcanzados pues dan testimonio de los esfuerzos realizados para ir fomentando un comportamiento pues a lo mejor da cabida a la palabra virtuoso, ¿no? Que va a conducir a esa mejora continua que tanto nos gusta dentro del quehacer que es la gestión. Así que las organizaciones deben de ser muy precavidas, pero también muy cuidadosas en ese aspecto para conducir o conducirnos. Y pues se debe considerar además que a menudo se olvida que el tiempo, por eso lo pusimos en la gráfica, y pues es lo que estamos descubriendo también, esas competencias, pues van a ir dedicadas a la elaboración de ciertos paneles. Y los paneles nos ayudan a identificar, pueden ser precisamente para los valores de indicadores que estamos usando en cuanto a rendimiento o cuadros de mando, ¿no? Perdón, creo que aquí me pasé una, ok, estamos bien. Así que esos famosos KPIs que vamos a leer un poco sobre ellos, pues son importantes, porque ayudan a las organizaciones a medir y monitorear ese progreso hacia los objetivos, hacia las metas que se van a ir estableciendo. Al establecer esos KPIs adecuados, las organizaciones pueden tener una mejor comprensión de cómo está funcionando, cómo puede mejorar. Además, esos KPIs pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas basadas en datos, en evidencias, en lugar de yo supongo que creo a lo mejor o guiarnos por una intuición. Bueno, y no es así lo que dictan las normas, ¿cierto? Porque todo es identificar a través de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. A quién va dirigido, por supuesto. Así que en ese sentido, los indicadores de desempeño, los famosos performance indicators, desempeñan ese papel importante en las organizaciones. Los indicadores claves de rendimiento o los famosos, digamos famosos porque aquí los vamos a hacer famosos, KPI, por sus siglas en inglés, son una herramienta fundamental, ¿no? Indicadores claves de rendimiento. Vienen en KPI, esas son las siglas que se utilizan a nivel global, ¿no? Por sus siglas en inglés, son una herramienta fundamental para hacer seguimiento, análisis de todo tipo de proyectos, no nada más de energía, incluyendo servicios energéticos, que es lo que nos acontece hoy. Los indicadores permiten a los equipos de proyecto identificar áreas
de oportunidad, tomar decisiones informadas, medir el éxito en proyectos constructivos de esa eficiencia energética. Y bueno, siempre tenemos que tomar en cuenta que no solamente vamos a definir qué es la eficiencia energética como tal, sino todo lo que tiene como implementación, todo lo que está involucrado con la energía. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo, así es como nosotros lo vamos a manejar. Por supuesto, el tiempo aquí es 1 año y las líneas de energía que se están ocupando para ver cómo está ese comportamiento. Ahora, ya después de esta línea base vamos a ver pues qué cosa no es la eficiencia energética cuando descubramos cómo está nuestro comportamiento. Y bueno, vamos a también estar relacionándonos, identificando los indicadores de eficiencia energética para nuestro nicho laboral o la práctica que ustedes elijan va a ser de acuerdo a esos indicadores, ¿no? Que te van a estar mostrando los indicadores de eficiencia energética y vamos a tener pues gráficos que nos van a servir para modelar y que van a fortalecer el conocimiento de nuestro desempeño. Hay una diversidad y también complejidad en los procesos de fabricación, ahora sí tal cual de procesos químicos, ¿no? Porque esto no nada más es para obtener un producto, sino también se utiliza en la parte del servicio, en la parte de producto. Y así que la selección de los indicadores en la industria es algunas veces considerablemente pues complicada, ¿no? Porque utiliza mediciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no cualquier persona puede realizarlo. Debemos prepararnos para ello y tener esa filosofía de pensamiento para evaluar. Después de todo, pues, ¿no? Se puede optar por evaluar el consumo de energía de toda la empresa, de un proceso de fabricación en específico, como un producto, un equipo, puede ser que evalúen ustedes un equipo, puede ser que se evalúe un paso del proceso, entonces hay que definir qué es lo que se va a evaluar. En todas estas circunstancias se deben de contar con datos medibles, confiables sobre el uso de la energía. Bueno, eso va a ser nuestro punto de partida. Cuando una empresa empieza a trabajar en la gestión energética, chicos, suele empezar por definir y utilizar indicadores sencillos primero, que uno pueda relacionarse, que pueda entender. Recordemos que nuestro curso es un entrenamiento para entender. Pues se llama entrenamiento. Así que esos valores de consumo total de energía pueden provenir de los medidores de submedición o medidores de cabecera o datos de facturación de empresas que suministran y irlos relacionando con la producción mediante pues simples cocientes del tipo de kilowatt hora por unidad de producción, y así vamos a ir avanzando ampliando el número de puntos de medida tanto de los consumos energéticos de los principales usos energéticos, es decir, los que suponen una mayor proporción del consumo energético total, es decir, qué estudio es de nuestro interés, como de aquellas variables que pueden influir en el consumo energético, como las vinculadas a la producción, en el caso del sector industrial, por ejemplo, puede ser también para la ocupación, en las temperaturas también, en el caso de empresas de servicio, bueno, debe de haber un interés preciso, ¿no? Así que el proceso de definición de las líneas bases energéticas cuentan con estos 3 pilares: la formulación de la línea base, la influencia del comportamiento energético y bueno, nosotros vamos a utilizar esa regresión lineal en la parte matemática. No se preocupen si no nos acordamos, aquí vamos a hacer por eso estamos estudiando, ¿no? El entrenamiento. Así que
Cuando una empresa también hay que saber esto, no tiene suficientes datos, o sea, no está robusto en sus datos para medir sus principales usos de energía durante un periodo suficientemente largo, puede considerar la definición de líneas de base de energía para un periodo determinado y generalmente son 12 meses, ¿no? Porque pues es un periodo determinado. A veces lo que hacemos es, le digo que como cambia, ya, recuerden, por ejemplo, en el área de alimentación, ¿no? Pues debe de ser o simularse un año con los datos más fidedignos que se tengan, pero algunas veces en el sistema de producción se cambia a los 6 meses, algunas veces en áreas de alimento por requerir mayor producción en unas líneas que otras. Así que en distintos casos las situaciones van a ir siendo diferentes. También debemos hacer hincapié que podemos encontrar empresas multipuntos con pequeños consumos dispersos en ciertos centros, en ciertos momentos, donde la línea energética se construye a partir de otros tipos de datos, ¿no? de cabecera o industrias intensivas de energía, donde se utilizan ciertos puntos de medición para definir líneas de base diferenciadas por líneas potenciales de producción. Así que va a depender cómo va a ir ese estudio. Un panel de KPI bien diseñado, pues va a resumir los indicadores claves de desempeño de una manera gráfica, simple, fácil, que sea fácil de entender, que lo pueda entender toda la organización, que lo pueda entender la alta dirección, los accionistas. Así que debe de ser de una manera holística para la empresa, ¿no? Que se entienda como un todo, lo que va a permitir hacer una decisión más, diría yo, fluida, más oportuna, que debe de brindar esa información y como la entiendo yo, la puede entender cualquiera en el nicho laboral, pues me va a parecer coherente, me va a parecer uniforme y me va a parecer consistente. Así que estos proyectos van a presentar una visualización, no una visión, una visualización de esos indicadores que van a ir complementados con gráficos, datos de estado de avance, análisis de desarrollo del proyecto y construcción de una forma ágil y completa. Y bien, ya aquí en el 4.8 que habla de los objetivos, metas y planes de acción, pues verdaderamente se crea esa política energética en acciones concretas en cada nivel de la organización o en cada tiempo que se haga el estudio. Los objetivos son reconocidos o deben ser reconocidos por la alta dirección como una misión, pero para toda la organización, ¿no? Entonces, estamos viendo algunas formas más comunes en las que podemos expresar nuestras metas. Estas les va a fortalecer o a sugerir para su trabajo, ¿ok? Entonces, se puede ver que las metas y sus indicadores deben de cumplir con las funciones para ser lo mayormente correcto y lo mayormente concreto durante los objetivos, ya que una vez que se tiene claro el resultado, se debe llegar entonces a que se puede determinar precisamente esas actividades que vamos observando que hay que llevar a cabo para cumplir con lo proyectado. Así que en esas láminas que yo he puesto se observa con claridad las relaciones entre esos objetivos, metas, indicadores y actividades en cuanto a ese estudio que vamos a realizar y que nos estamos entrenando. Muchas gracias.